Si le hubieras preguntado a Arturo, a sus 20 años, qué sería de su vida, te habría sonreído con un encanto fácil y te habría hablado de 3 futuros diferentes. Tal vez sería un novelista o un empresario o quizás un fotógrafo viajero. El mundo era un banquete de opciones y Arturo planeaba probarlas todas. El problema es que Arturo era un catador, no un comensal. Pasó sus veintes saltando de una cosa a otra. Se inscribió en un curso de guitarra y lo dejó cuando sus dedos dejaron de aprender solos. Compró un caballete y óleos, pintó un atardecer mediocre y luego usó el lienzo para tapar una mancha en la pared. Consiguió trabajos que pagaban lo justo para su alquiler y las cervezas del viernes, y los dejaba en cuanto la novedad se desvanecía. Su lema era: tengo tiempo. Empezaré en serio mañana. Llegaron los 30. El encanto fácil seguía ahí, pero empezaba a aparecer un traje que ya no le quedaba bien. Sus amigos hablaban de hipotecas, ascensos y planes de pensiones. Arturo, en cambio, hablaba de la gran idea que justo se le había ocurrido. Compró libros sobre programación, convencido de que crearía la próxima gran aplicación, pero los libros acumularon polvo junto al caballete y la guitarra. Sus mañanas se convirtieron en un montón de deudas, no deudas de dinero, sino deudas con su propio potencial. Cuando cumplió los 40, el pánico empezó a filtrarse. La sonrisa se volvió un poco más tensa. Se había conformado con un trabajo de logística. Era coordinador de inventario en un almacén gris a las afueras de la ciudad. No era difícil, pero era implacable. 8 horas al día, 5 días a la semana, moviendo números en una pantalla para que cajas grises se movieran de un estante gris a un camión gris. Su vida se había convertido en el color de la mediocridad. El verdadero golpe llegó a los 48 años. Fue un martes insípido. Arturo estaba en la sala de descanso comiendo un sándwich rancio cuando escuchó a 2 compañeros mucho más jóvenes, de apenas 25 años, discutiendo sobre su plan a 5 años. Hablaban de inversiones, de certificaciones, de futuro. Arturo se miró las manos, manos suaves, sin callos, que no habían construido nada, manos que solo habían sostenido un ratón de computadora y pasado páginas de libros que nunca terminó. Se dio cuenta de algo con una claridad aterradora. Había pasado su juventud esperando que su vida comenzara, y ahora, en la mediana edad, solo estaba esperando que terminara. El banquete había terminado y él seguía en el vestíbulo mirando el menú. Esa noche no durmió. El silencio de su apartamento era ensordecedor. La guitarra en la esquina parecía burlarse de él. Los libros de programación eran lápidas de sus ambiciones muertas. Sintió una oleada de rabia, no hacia el mundo, sino hacia sí mismo, hacia el joven encantador y perezoso que había sido el que le había robado el futuro. Mañana, había dicho, pero el mañana había llegado y era gris y olía a cartón húmedo. Aquí es donde la historia de la mayoría de la gente termina en el arrepentimiento silencioso, pero para Arturo fue el comienzo. Su primer cambio no fue grandioso, fue un acto de desesperación. Al día siguiente, en su hora de almuerzo, en lugar de navegar por internet, abrió una hoja de cálculo personal. En la columna A escribió: cosas que sé hacer. La lista era tristemente corta: manejar Excel, hablar inglés básico, cocinar pasta. En la columna B escribió: cosas que quería hacer. La lista era larga y dolorosa,
a tocar guitarra, a pintar, escribir una novela, programar, a viajar, a miró el abismo entre las dos columnas. Y por primera vez no sintió parálisis, sintió un enfoque frío. Se dio cuenta de que su error nunca fue la falta de talento o de ideas. Su error fue el inicio. Siempre se había enfocado en la fantasía de ser un guitarrista famoso, no en el dolor de practicar las escalas. Quería ser un programador, no aprender la lógica del código. Esa noche no tocó la guitarra, no abrió los libros de programación, hizo algo diferente, tomó uno de los libros, el más básico, Introducción a Python, y leyó el primer capítulo. Cuando llegó al primer ejercicio simple, haz que el programa imprima hola mundo, lo hizo. Y cuando las palabras aparecieron en su pantalla, no sintió una revelación divina, sintió algo mejor en la pequeña y sólida satisfacción de una tarea completada. Ese fue el primer cambio. Él dejó de soñar con el resultado y se concentró en el proceso. Su segunda regla fue la regla de los 20 minutos. No importaba lo cansado que estuviera, dedicaría 20 minutos exactos a su libro de Python, ni más ni menos. 20 minutos era un tiempo tan pequeño que era imposible poner excusas. Durante 6 meses, Arturo vivió una doble vida. De día era el coordinador de logística. De noche, durante 20 minutos, era un estudiante novato de código. No fue fácil. Hubo noches en que se quedó mirando la pantalla, frustrado. Las viejas voces susurraban: Ann, es demasiado tarde, eres demasiado viejo, ¿para qué te molestas? Pero la disciplina de los 20 minutos era más fuerte, era un músculo que estaba desarrollando. Después de 6 meses, terminó el primer libro, empezó el segundo. Los 20 minutos se convirtieron en 30 y a veces en 2 horas los fines de semana. El segundo cambio ocurrió en el trabajo. En el almacén había un sistema de inventario anticuado que todos odiaban. Arturo lo había odiado pasivamente durante años, pero ahora, mirándolo, no veía un problema. Veía un bucle, veía variables, veía un código ineficiente. En su tiempo libre empezó a escribir un pequeño script, un programa simple para automatizar una de las tareas más tediosas. Le llevó un mes de noches y fines de semana. Un lunes, con las manos temblando, lo ejecutó. Una tarea que solía tomar 45 minutos de ingreso manual de datos se completó en 30 segundos. Se quedó mirando la pantalla. Hola, mundo. Le mostró su pequeño programa a su gerente. El gerente, que esperaba otra queja, parpadeó. No entendía el código, pero entendía el resultado. 45 minutos a hojaduz todos los días. El gerente le preguntó: ¿puedes hacer eso para los manifiestos de envío? Arturo, a los 49 años, sintió el primer cosquilleo de algo que no había sentido desde su juventud: a la emoción. Creo que sí, dijo. La prosperidad de Arturo no fue una explosión, fue un lento amanecer. La compañía lo trasladó a la oficina de TI como aprendiz. Ganaba menos dinero al principio. Tuvo que tragarse el orgullo, siendo el nuevo de 50 años, recibiendo instrucciones de jefes de 28, pero Arturo ya no estaba coleccionando mañanas, estaba construyendo sus Oyan aprendió, An codificó, An falló, An depuró y volvió a codificar. A los 55 años, Arturo ya no era el aprendiz, era el líder del equipo de optimización de sistemas. Había rediseñado toda la infraestructura logística de la compañía.
Le duplicaron el sueldo, pero el dinero era secundario. El respeto que sentía era por su habilidad. Había construido algo de la nada. Un día, un joven pasante, nervioso y lleno de esa energía inquieta que Arturo recordaba tan bien, le preguntó a Arturo: ¿cómo lo supiste? Siempre quisiste estar en tecnología, ¿verdad? Empezaste joven, supongo. Arturo se detuvo, mirando el reflejo de su rostro en la pantalla de su monitor. Vio sus canas, las arrugas alrededor de sus ojos. Vio al hombre que había movido cajas grises y al joven que había soñado con el mundo. Sonrió, una sonrisa genuina. No, dijo, empecé muy tarde. De hecho, desperdicié 30 años de mi vida esperando el momento perfecto. El joven parecía confundido. Pero, ¿cómo te pusiste al día? Arturo se reclinó en su silla. Dejé de esperar. Verás, la mayoría cree que el tiempo es algo que se gasta, pero se equivocan. El tiempo es algo que se llena y no importa cuán vacío esté tu pasado. Siempre puedes decidir qué pones en tu próximo minuto. Yo decidí poner código y esos minutos, uno tras otro, construyeron esto. Arturo nunca se convirtió en una estrella de rock ni en un novelista famoso, pero a los 60 años era un hombre próspero, no solo en su cuenta bancaria, sino en su espíritu. Era un hombre que había mirado el vacío de su propia vida y en lugar de caer en él, había decidido construir un puente, y en un estante de su casa, limpia y ordenada, seguían la guitarra y el caballete, no como monumentos a su fracaso, sino como recordatorios de que nunca es tarde para escribir la primera línea de código o para vivir finalmente el primer día de tu verdadera vida. Si esta historia te ha inspirado, compártela con alguien que necesite escucharla. Dale a me gusta y suscríbete para más contenido que te ayude a construir tu mejor versión minuto a minuto. Gracias por vernos.